No exijo ni espero que el lector crea la historia tan salvaje como sencilla que estoy a punto de escribir. Estaría loco si lo esperara, en un caso en el cual mis propios sentidos rechazan la propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco. Tampoco estoy soñando. Pero mañana moriré. Y hoy quiero aligerar el peso de mi alma. Mi objetivo inmediato consiste en enseñar al mundo, de forma sencilla, sucinta y sin comentarios, nada más que una serie de hechos domésticos. La consecuencia de estos hechos me ha aterrorizado, me ha atormentado, me ha destruido. Sin embargo, no intentaré explicarlos. Para mí solo significaron horror. Para muchos parecerán menos terribles que extravagantes. Tal vez, de ahora en adelante, algún intelecto podría reducir mi fantasma a un lugar común. Algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que percibirá en las circunstancias que detallo con horror nada más que una sucesión natural de causas y efectos. Desde mi infancia me destaqué por mi docilidad y mi bondad. La sensibilidad de mi corazón era tan notable que muchas veces fui objeto de la burla de mis compañeros. Me gustaban mucho los animales y mis padres me premiaron con una gran variedad de mascotas con las que pasaba la mayor parte del tiempo. Y lo que más me colmaba de felicidad era darles de comer y acariciarlas. Este especial rasgo de mi personalidad aumentó con los años y en mi edad adulta encontré así una de las principales fuentes de placer. No es necesario que me esfuerce en explicar la naturaleza o la intensidad de la gratificación que conlleva el afecto a un perro fiel y sagaz. Algo en el amor generoso y sacrificado de una bestia toca directamente el corazón de una persona que ha tenido ocasión de probar la falsa amistad y la vulnerable lealtad del hombre. Me casé joven y tuve la felicidad de que mi mujer compartiera mis gustos. Conocedora de mi especial devoción por los animales domésticos, no perdía ocasión de procurarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un perro precioso, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de gran tamaño y belleza, completamente negro y sagaz hasta niveles sorprendentes. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en realidad era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular que decía que todos los gatos negros son brujas encubiertas. No quiero decir que lo pensara seriamente y solo lo cuento porque me viene a la mente. Pluto, así se llamaba el gato, era mi animal preferido y mi mejor compañero de juegos. Solo yo lo alimentaba y me seguía por toda la casa. Incluso me resultaba difícil impedir que me siguiera por las calles. De esta forma, nuestra amistad duró varios años, a lo largo de los cuales mi temperamento y mi carácter en general, por acción del demonio, me avergüenza confesarlo,
experimentaron un radical cambio negativo. Cada día me mostraba más malhumorado, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los otros. Comencé a utilizar un lenguaje descontrolado para dirigirme a mi mujer. Llegué incluso a tratarla con violencia personal. Por supuesto, mis animales también sintieron mi cambio de humor. No solo los descuidaba, sino que los maltrataba. Sin embargo, con Pluto mantuve el suficiente control para no llegar a maltratarlo, aunque no tenía ningún reparo en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro, cuando se me acercaban por accidente o por afecto. Pero la enfermedad crecía dentro de mí. ¿Qué enfermedad es comparable al alcohol? Y finalmente, hasta Pluto, que ya estaba envejeciendo y se mostraba entonces algo irritable, hasta Pluto empezó a experimentar los efectos de mi mal humor. Una noche, al volver embriagado a casa, después de una de mis salidas por la ciudad, me pareció que el gato me evitaba. Lo atrapé y, atemorizado por mi violencia, me mordió en la mano. Al instante, se apoderó de mí la furia de un demonio. Ya no me reconocía. Mi alma pareció, de repente, alejarse de mi cuerpo, y una violencia demoníaca, alimentada por la ginebra, hizo vibrar todas las fibras de mi cuerpo. Saqué del bolsillo una navaja y, cogiendo a la pobre bestia por el pescuezo, le arranqué un ojo. Me avergüenzo, me abrazo, tiemblo al escribir esta terrible atrocidad. Cuando la razón me volvió la mañana siguiente, cuando hube alejado con el sueño la ira de la noche de embriaguez, experimenté un sentimiento medio de horror, medio de remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era, sin duda, un sentimiento débil y equívoco, y mi alma no se vio afectada. Nuevamente me sumergí en los excesos e intenté ahogar en vino todo recuerdo del suceso. Mientras tanto, el gato se recuperaba lentamente. Es verdad que la órbita del ojo perdido presentaba un aspecto horrible, pero ya no parecía sufrir de dolor. Andaba por la casa como siempre, pero, como era de esperarse, huía de mí horrorizado cada vez que me acercaba. Como todavía mantenía algo de mi antiguo corazón, al principio me sentí triste por el evidente rechazo de una criatura que tanto me había amado. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación. Y después sobrevino, para provocar mi caída final, el espíritu de la perversidad. La filosofía no puede explicar este sentimiento. Sin embargo, no estoy tan seguro de que mi alma exista como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano. Un impulso de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que guían el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto cientos de veces cometiendo una acción vil o estúpida solo porque sabe que no debería hacerlo? ¿No tenemos una inclinación permanente, contradictoria con nuestro juicio, a violar la ley por el solo hecho de entenderla como tal?
Quiero decir que este espíritu de perversidad contribuyó a mi caída final. Fue este deseo insondable del alma de vejarse a sí misma, de provocar violencia a su propia naturaleza, a hacer el mal por el mal mismo, lo que me llevó a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido a la inocente bestia. Una mañana, con sangre fría, deslicé un lazo por el pescuezo y lo colgué de un árbol. Lo colgué con lágrimas en mis ojos y con el más amargo de los remordimientos en el alma. Lo colgué porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal, que comprometía mi alma inmortal, si fuera posible, aún más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche siguiente al crimen me despertó el grito de ¡fuego! Las cortinas de mi cama estaban en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad, mi mujer, un sirviente y yo mismo escapamos del incendio. La destrucción fue total. Toda mi riqueza terrenal se consumió y desde entonces me resigné a la desesperación. No quiero caer en la debilidad de establecer una secuencia de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de acontecimientos y no quiero que falte ningún eslabón. Al día siguiente al del incendio, fui a visitar las ruinas. Todas las paredes, salvo una, habían caído. La excepción era una pared interior, no muy gruesa, que se hallaba en el medio de la casa y contra la cual se encontraba el cabecero de mi cama. Allí, el material había resistido bastante la acción del fuego, hecho que atribuyo a que hubiera sido colocado recientemente. Alrededor de esta pared se concentró una multitud y muchas personas examinaron una parte del muro con especial atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones similares me llamaron la atención. Me acerqué y vi, como tallada en bajorrelieve sobre la blanca superficie, la figura de un enorme gato. La nitidez de la impresión era realmente maravillosa. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al contemplar por primera vez esta aparición, no podía considerarla otra cosa. Me invadió una sensación de asombro y terror. Pero finalmente pude reflexionar. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín adyacente a la casa. Ante la alarma de incendio, el jardín había sido invadido de inmediato por una multitud, y alguien debía haber cortado la cuerda y arrojado al animal en mi dormitorio por una ventana abierta. Tal vez esto había ocurrido para despertarme del sueño. La caída de las otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el material recién colocado, la cal. Junto con las llamas y el amoníaco del cadáver, habían producido la imagen tal cual la acababa de ver. Aunque así fue como me expliqué la sorprendente situación que acabo de relatar, y logré satisfacer a mi razón, si no a mi conciencia, lo ocurrido causó una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no me pude desprender del fantasma del gato y durante este tiempo volvía a mi espíritu una especie de sentimiento que parecía remordimiento, pero no llegaba a serlo. Llegué a lamentar la pérdida del animal y empecé a buscar en los viles ambientes que frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia similar con que reemplazarlo.
Una noche, mientras estaba sentado, medio embriagado, en una taberna más que infame, me llamó la atención de repente un pequeño objeto negro que reposaba sobre uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que conformaban la principal decoración del lugar. Había estado varios minutos mirando fijamente a la parte superior de este tonel y lo que me sorprendió fue el hecho de que no había percibido de inmediato el objeto que allí se encontraba. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro, muy grande, tan grande como Pluto, y se le parecía en todo salvo en un detalle. Pluto no tenía ni un solo pelo blanco en todo su cuerpo, pero este gato tenía una gran mancha blanca de forma indefinida que le cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo, se levantó rápidamente, ronroneó fuerte, se frotó contra mi mano y parecía contento con la atención que le estaba prestando. Por tanto, esta era la criatura que estaba buscando. Enseguida ofrecí comprárselo al dueño, pero esta persona no se hizo cargo, no sabía nada de él, nunca lo había visto. Continué con mis caricias, y cuando me preparé para ir a casa, el animal demostró que estaba dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, deteniéndome cada poco para inclinarme y acariciarlo. Cuando llegó a casa, se acomodó rápidamente y se convirtió en el favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto descubrí una sensación de disgusto en mí. Era justo lo contrario de lo que había anticipado, pero no sé cómo ni por qué. Su evidente cariño hacia mí me disgustaba y me enfadaba. Desde hacía poco, estos sentimientos de disgusto y enfado se convirtieron en la amargura del odio. Evitaba a la criatura, una sensación de vergüenza y el recuerdo de mi anterior crimen no me permitían abusar físicamente de él. Durante varias semanas no le pegué, ni lo maltraté de otro modo. Pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a mirarlo con un odio indescriptible y a huir en silencio de su despreciable presencia como si fuera la peste. Sin duda, lo que aumentó mi odio hacia la bestia fue el descubrimiento, la mañana después de haberlo llevado a casa, de que, como había ocurrido con Pluto, le faltaba un ojo. Sin embargo, esta circunstancia solo hizo que mi mujer se encariñara más con él. Ella, como dije, tenía un notable sentimiento de humanidad que alguna vez también me había distinguido y había sido la fuente de muchos de mis más simples y puros placeres. Sin embargo, mi aversión por el gato aumentó el cariño del animal hacia mí. Me seguía con una terquedad difícil de explicar. Ahí donde me sentaba, venía a cobijarse debajo de mi silla, o saltaba sobre mis rodillas y me cubría de odiosas caricias. Si me levantaba para caminar, se ponía entre mis pies y casi me hacía caer, o se colgaba de mi ropa y trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba destruirlo de un golpe, me reprimía, un poco por el recuerdo de mi anterior crimen, pero más que nada, debo confesarlo de una vez, por un horrible miedo al animal. Este miedo no era exactamente un miedo al mal físico, y sin embargo, no sabría cómo definirlo. Me avergüenza reconocer. Sí,
aún en esta celda me avergüenza reconocerlo, que este terror y este horror que el animal me inspiraba se veían aumentados por una de las más simples quimeras que se pueda concebir. Mi mujer me había llamado la atención más de una vez acerca del carácter de la marca de pelo blanco de la que ya hablé y que constituía la única diferencia visible entre este gato desconocido y el que yo había destruido. El lector recordará que esta marca, aunque era grande, no tenía forma definida. Sin embargo, poco a poco, tanto que era casi imperceptible y que por mucho tiempo mi razón luchó por rechazar por fantasioso, comenzó a tomar una forma distinta. Ahora era la representación de un objeto que tiemblo a mencionar. Y por eso más que nada odié y temía al monstruo y me habría deshecho de él de haberme atrevido. Ahora, digo, representaba la imagen de algo horrible, siniestro. El patíbulo. Oh, horrible y lúgubre máquina del terror y el crimen, de la agonía y la muerte. Y ahora me sentí más miserable que la mayor miseria humana. Una bestia cuyo semejante yo había destruido sin piedad. Una bestia podía causarme esta insufrible angustia. A mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay! Ni de día, ni de noche, nunca más gocé de la bendición que significa el descanso. Durante el día la bestia no me dejaba un momento a solas y por las noches me despertaba cada hora por pesadillas horribles y encontraba el aliento de esa cosa sobre mi cara y su espantoso peso, una pesadilla de la que no podía desprenderme, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos como estos, sucumbió lo poco de bueno que quedaba en mí. Los malos pensamientos, los peores y más oscuros pensamientos se convirtieron en mis únicos compañeros íntimos. La melancolía de mi temperamento habitual se convirtió en odio a todas las cosas y a toda la humanidad. Y mi mujer fue la que más sufrió mis repentinas explosiones de furia, frecuentes e ingobernables. Un día, para cumplir una tarea del hogar, ella me acompañó al sótano del viejo edificio que habitábamos como consecuencia de nuestra pobreza. El gato me siguió por las empinadas escaleras y casi me hizo caer de cabeza, lo que me exasperó hasta el límite de la locura. Alcé un hacha y, olvidando en mi locura los infantiles temores que hasta entonces había controlado mi mano, lancé un golpe sobre el animal que, por supuesto, habría sido fatal si no hubiera sido porque lo detuvo la mano de mi mujer. Cargado por su intervención, de una rabia más que demoníaca, solté mi brazo y le clavé el hacha en la cabeza. Cayó muerta al instante, sin emitir un solo quejido. Una vez cometido este horrible asesinato, me dediqué, con sangre fría y deliberadamente, a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no podía llevármelo de la casa, ni de día ni de noche, sin arriesgarme a que algún vecino lo notara. Pensé en varios proyectos. Por un rato pensé en cortar el cuerpo en pequeños fragmentos y quemarlos. En otro momento pensé en la posibilidad de cavar una tumba en el suelo del sótano.
Más tarde, consideré la posibilidad de arrojar el cadáver al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuera una mercancía en un embalaje habitual y pedirle a un porteador que lo retirara de la casa. Finalmente di con la solución que consideré la mejor que todas estas alternativas. Decidí empotrarla en la pared del sótano, como hacían los monjes de la Edad Media con sus víctimas. La pared del sótano se adaptaba a la perfección para este propósito. Las paredes estaban construidas con materiales poco firmes y habían sido cubiertas recientemente con un yeso de mala calidad que la humedad del ambiente no había permitido endurecer. Además, una de las paredes era un saliente producido por una falsa chimenea y hogar que había sido rellenado para asemejarse al resto del sótano. No dudé de que podría remover los ladrillos de esta zona, colocar el cuerpo y reconstruir la pared como antes, de modo que nadie podría detectar nada sospechoso. Estos cálculos eran correctos. Con la ayuda de una palanca, quité los ladrillos y coloqué el cadáver contra la pared interior. Lo mantuve en esa posición mientras, sin problemas, reconstruí toda la estructura hasta lograr la apariencia inicial. Con argamasa, arena y cal, preparé cuidadosamente un enlucido como el anterior, con el que cubrí los ladrillos. La pared no mostraba el menor indicio de haber sido modificada. Barrí el suelo al detalle. Miré a mi alrededor con aire triunfal y me dije, por lo menos en esto mi trabajo no ha sido en vano. El próximo paso era buscar al animal que había causado tanta desgracia, ya que estaba decidido a matarlo. Si lo hubiera encontrado en ese momento, no habría cabido ninguna duda de su destino. Pero parecía que el astuto animal se había alarmado con la violencia de mi anterior furia y se negaba a presentarse ante mí en este estado de ánimo. No es posible describir o imaginar el profundo y maravilloso alivio que me producía la ausencia de la detestable criatura. No apareció durante la noche. Así que, por una noche por lo menos, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí, a pesar del peso del asesinato que llevaba en mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día sin que mi verdugo apareciera. Una vez más, respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había abandonado para siempre el edificio. La culpa de mi siniestro acto no me perturbó demasiado. Me hicieron algunas preguntas, pero pude contestarlas fácilmente. Hasta se inició una búsqueda, pero por supuesto no se descubrió nada. Ya sentía que la felicidad futura estaba asegurada. Al cuarto día después del asesinato, inesperadamente, entró en la casa un grupo de policías y comenzaron nuevamente con una rigurosa investigación en el edificio. Sin embargo, convencido de la seguridad del lugar que me había elegido para esconder el cuerpo, no me sentí para nada incómodo. Los oficiales hicieron que les acompañara en la búsqueda. No dejaron un solo rincón sin explorar. Por fin, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Los seguí sin que me temblara un solo músculo. Mi corazón latía con calma, como el de aquel que duerme en su inocencia. Caminé de un lado a otro del sótano. Me crucé de brazos y anduve tranquilamente de acá para allá. Los policías estaban completamente satisfechos y se preparaban para partir.
La alegría de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimida. Me moría de ganas por decirles al menos una palabra para expresarles mi triunfo y para dejarlos doblemente seguros en su convencimiento de mi inocencia. Señores, dije finalmente mientras el grupo subía por la escalera, me alegro de haber disipado todas sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Adiós, señores. Esta es una casa muy bien construida. En mi deseo rabioso de decir algo con naturalidad, casi no supe lo que estaba diciendo. Quiero decir que esta casa está excelentemente bien construida. Estas paredes... ¿Ya se van los señores? Estas paredes tienen una construcción muy sólida. Y entonces, con el frenesí propio de mis alardes, con un palo que tenía en la mano, golpeé con fuerza la pared, justo en el sitio donde estaba el cuerpo de mi adorada mujer. Pero Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. En cuanto terminó el eco de mis golpes en el silencio, una voz me respondió desde la tumba. Un llanto, al principio entrecortado como el gemido de un niño, luego un grito prolongado, fuerte y continuo, completamente anormal e inhumano, un aullido, un lamento, medio de horror y medio de triunfo, como el que podría haber surgido de un infierno, conjuntamente de las gargantas de los malditos en su agonía y de los demonios que exaltan la maldición. Sería una locura hablar de lo que pensé en ese momento. Desesperado, me tambaleé hasta la otra pared. Por un instante, el grupo que se hallaba en las escaleras se quedó inmóvil por el terror. A continuación, una docena de fuertes brazos golpearon la pared. Cayó de una vez. El cuerpo, ya decadente y manchado con sangre coagulada, se mantuvo firme ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con su gran boca roja y su solitario ojo de fuego, estaba la horrorosa bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me estaba entregando al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba.